La semana que viene vamos a comenzar el estudio de Santiago. Este es el libro y realmente es libro de estudio, si es que no es solamente leer, pero es hacer. Si lo lleva hoy, obviamente queremos que venga ya listo con la lección 1 hecha para discutirlo en clase, y varios de las personas de nuestra iglesia tomarán turnos en dirigir el proceso de cada lección. Pero la semana que viene vamos a comenzar esto y la lección 1 ya debe estar hecha. Los libros cuestan $5 si lo quiere comprar. Si no lo quiere comprar, también no lo compre. Pero es buena. Usa la Biblia. Pueden usar la Biblia, pero obviamente las preguntas, esta serie de Max Lucado son buenísimas porque tiene tiempo para reflexión, tiene casi los mismos puntos generales en cuanto a cómo debe ser el estudio. Tiene una pequeña reflexión al comienzo, una situación, tiene observación del texto, que ustedes lo van a hacer. Hay exploración del texto con algunas preguntas. Inspiración, lo que él llama inspiración, es más realmente ayudarnos en la vida. Y lecciones de la vida, que nos enseña el texto, y devoción. Y unas nota personal aquí. Entonces es trabajo, ¿eh? Entonces la semana usted puede comenzar a hacerlo. $5 si lo quiere comprar. Si lo quiere comprar usted, puede ir a Amazon, también lo venden. No sé si lo tienen en forma digital, pero también si habla inglés y prefiere en inglés, lo puede comprar en inglés también. Obviamente esos son traducidos del inglés al español. ¿Okay? La semana que viene comenzamos. Bien, vamos a terminar el estudio. Vamos a ver, View Slideshow. Nos quedamos ya en resumiendo, ¿verdad? ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Qué era este dedo? Maneras de estudiar la Escritura. ¿Cuál era este? Oír, que es muy fácil. ¿Cuánto lo hicieron esta semana? Escucharon la Escritura de alguna manera, forma, ¿cierto? La segunda es ¿qué? Leer, ¿verdad? Y hay varias maneras de leerlo, muchas maneras prácticas. ¿Cuántos leyeron esta semana? ¿Sí? La tercera manera es ¿qué? Estudiarlo. Y eso toma un poco más, un proceso. Hay 3 pasos para estudiarlas. ¿Cuáles son? 3 pasos que aprendimos la semana pasada. Sí, primero hay que observar el texto, ¿cierto? Observar el texto, leyéndolo, observando detalles, palabras. Hicimos un pequeño ejercicio sobre eso. No es fácil. A veces uno dice, pensamos que observó las cosas, pero resulta que hay muchas cosas que no vio. Y la observación es muy importante, ¿verdad? El segundo paso es interpretación. Después de haber observado el texto, haciendo preguntas claves, uno llega al proceso de interpretación. Por ejemplo, si usted está en el servicio esta mañana, vamos a estudiar 1 Corintios 7. Es un texto que tiene algunos retos de interpretación. Entonces, cuando usted escuche esta mañana, vea cuál es mi interpretación, si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Por ejemplo, dice el texto en 1 Corintios 7:1. Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la interpretación de esa parte? Tiene que estudiar uno, porque pueden haber varias interpretaciones. En otra parte del texto también, el versículo 6 dice lo siguiente. Dice, mas esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento. Este versículo se refiere a la parte anterior, que dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O el versículo 6 está hablando del versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro modo. Si hablando de la interpretación, uno tiene que ver, ese versículo 6 está conectado con el 5 o está conectado con el 7. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir? Bueno, para que sepa la respuesta, vengan al servicio a las 11, vamos a hablar sobre eso. Pero es el proceso de interpretación, no es fácil. A veces es bastante complicado, difícil. ¿Ok? ¿Qué más? ¿El tercer paso? Aplicación. ¿Verdad?
La aplicación envuelve ¿qué cosa? ¿Qué envuelve la aplicación? Bueno, hablamos de aplicación. El hacer algo. Ujú. El hacer algo. La razón por la cual escogí este libro, Lucas, Santiago, Santiago, es porque es un libro bastante práctico para la fe cristiana. Entonces, este es uno de los libros de la Biblia que uno no necesita. Hay algunas cositas de interpretación que son difíciles, pero generalmente el libro de Santiago es tan práctico que uno lo puede leer y sacar mucho sin estudiarlo. Cuando lo estudia saca más. Por ejemplo, habla mucho de la lengua, dedica casi un capítulo sobre la lengua. Es increíble que habla sobre la lengua. Habla sobre las pruebas, sobre la tentación, habla sobre la aplicación de la Biblia, habla sobre las riquezas de los hombres ricos y cómo se aprovechan de la gente, habla sobre la justicia, habla sobre la equidad en la iglesia, por qué no deben haber preferencias en la iglesia. Muchas cosas prácticas del libro de Santiago. Pero hay otros libros que cuestan un poco más aplicarlo, ¿verdad? Si usted va y estudia el libro de números, más difícil, porque es un libro de bastantes números. Bastantes personas, contar nombres, pero están las 10 pruebas de que el pueblo de Dios da a Dios, lo prueba 10 veces y lo vemos ahí en la historia, en la narración. ¿Qué aplicación? Entonces hay que aplicarla a nuestra vida. Sin aplicación, no tiene mucho sentido. Ahora, es tan importante porque en la vida cristiana estamos propensos. ¿A cuál estamos más propensos? ¿A aplicar o a no aplicar? A no aplicar. A no aplicar, ¿cierto? No nos conviene. Entonces, es el cuarto paso. Hay que estudiar la Biblia. El tercer paso. El cuarto paso es este. Debemos de memorizarla. Veamos. Memorizar la Escritura. ¿Qué son los beneficios de memorizar? ¿Saben? No tengo que explicar qué es memorizar. Yo creo que saben, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios? Nos ayuda a resistir la tentación. En Mateo 4, cuando Cristo fue tentado, ¿se recuerdan qué hizo él cuando fue tentado? ¿Ah? ¿Y cómo la citó? ¿Sacó su Reina Valera? No había Reina Valera. ¿Lo tenía todo dónde? ¿Verdad? Corazón. ¿You want to move that? Es que no tengo lugar. Y en Salmo 119:11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra de Dios, podemos usarla como arma en contra de la tentación. Si no la tenemos en nuestra mente, es muy difícil. ¿Qué vas a usar para defenderte? Si no la memorizas, es difícil. ¿Qué más? Nos ayuda a tomar decisiones sabias. Salmo 119:10, ¿qué dice? Lámpara, creo que eso es lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La idea es que no es una lámpara como la conocemos hoy, es una lámpara que alumbra el paso. Dios nunca nos va a revelar más y mostrar el camino más de lo que nosotros necesitamos. A veces uno quiere que Dios le dé, dígame qué es lo que voy a hacer por toda mi vida. No, Dios te va a dar el siguiente paso. Pues todo. Y tienes que aprender a dar ese paso. Nos ayuda a tomar decisiones sabias porque la Escritura va a estar en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué más? Nos alienta cuando te enfrentas a la adversidad. Salmo 119:50. Ese no me lo sé, por lo menos no lo recuerdo la cita. ¿Qué dice? ¿Lo tiene? Habla de algo de comfort. ¿Nadie tiene la Biblia? Todos están ocupados escribiendo. Wow. Dice, Ok, ella lo leo yo. consuelo mi aflicción, que tu dicho me ha vivificado. La palabra. Es muy interesante, es revolucionario eso, ¿cierto? Cuando necesitamos aliento, generalmente buscamos, ¿qué buscamos? Que alguien nos aliente. Buscamos a alguien que nos aliente. Pero el salmista dice, no, mi aliento viene ¿de quién? De la palabra de Dios. Wow. Cambia perspectiva, porque no necesitas tener a alguien, sí necesitas hablar con alguien, sí necesitas ayuda de alguien,
pero necesitas más de la palabra de Dios para aliento. También nos ayuda a darle ánimo a los demás, ¿cierto? Es mejor la palabra de Dios para animar a otros que nuestras palabras. También para compartirle a aquellos que no conocen a Cristo el Evangelio, necesitamos la palabra de Dios. Por eso hay que memorizarla, ponerla en la mente. Si está preocupado que no escribió todo, lo que he hecho es al final, ya puse en forma de PDF este documento o todo lo que hemos estudiado en las 4 semanas en Google Drive. Y ya está compartido para los que tienen el enlace. ¿Se acuerdan que les mandé un enlace hace mucho? El que no sabe eso y no me ha dado su correo electrónico y quiere tener acceso a ese Google Drive que tiene cantidad de materiales para usar. Y entre esas, si usted busca bajo Biblia, el archivo de Biblia, va a encontrar cómo estudiar la Biblia y que tiene mi nombre. Ese es este documento con todo lo que está aquí. Y como está en PDF, también puede hacerle a pulsar cada enlace y le va a llevar, cuando digo aquí está el enlace puede presionarle, le va a llevar ahí, ya no tiene que escribirlo. Así es que puede escribir hoy. Yo le sugiero que escriba lo que le llama la atención y no diga, pues ya lo escribió todo, ¿para qué hago yo más trabajo? Sugerencias prácticas. Hay que decir la cita antes y después del versículo. Por ejemplo, ¿verdad? Si vamos a memorizar Juan 3:16, se comienza diciendo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierdan, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Lo repite 2 veces, la cita. ¿Ok? Lea el versículo en alta voz varias veces. Fácil, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, está mirando el texto. Se pueden dividir en secciones o por ideas, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es un buen punto para romper la frase. Que de tal manera amó Dios al mundo, siguiente frase, que ha dado a su Hijo unigénito. Siguiente frase, para que todo aquel que cree. Siguiente frase, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo puedo dividir y escribirlo por frases, separaciones naturales que me va a ayudar a memorizar cada frase. ¿Tiene sentido? Puede empezar también a enfatizar ciertas palabras cuando recites el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, o amó Dios al mundo. ¿Qué más? Sugerimos también que lo escriba en una tarjetita. Cuando era mucho más joven, me cantaban las tarjetitas, las index cards. ¿Saben cuáles son, verdad? Las tarjetas de índice. Bristol. ¿Bristol? Ok. Bristol. Son así, son grandecitas, ¿verdad? Yo generalmente las partía en 4, porque no me gusta el tamaño, que son muy grandes. Las cortaba en 4 y en una parte escribo el versículo y al dorso escribía la cita. La cargaba en mi bolsillo, siempre andaba camisas con bolsillo, me encantaban. Y las sacaba constantemente. Si estás haciendo, no estás haciendo nada, ¿verdad? Estás caminando, donde a veces uno va a perder el tiempo, entre comillas, puede usar ese tiempo para repasarlo. ¿Ok? Pero hoy día se puede hacer en diferentes formas. Hay apps, hay aplicaciones que también puedes hacer eso. Y son flashcards, que en inglés llaman flashcards. Nomás nos vas memorizando. Es increíble la tecnología. Entonces se puede hacer a través de eso. Se repasan durante el día. Mantén los versículos donde las puedes ver constantemente. Algunas personas, por ejemplo, cuando les he ayudado a memorizar, empiezan, ya que los han memorizado, los pegan en alguna parte en su casa. Me decía uno, yo las pego hasta donde está la cosa de las luces o en el espejo y constantemente estoy mirando las citas. Bueno, en el carro, ¿verdad? Qué bueno que tu carro estaría lleno de citas por todos lados ahí. Estás memorizando, no estás mirando todo el tiempo, ¿verdad? Pero estás, ya sabes, las citas o en tu cuarto o donde sea, pero los tienes constantemente. ¿Saben que esta idea de mantenerlos constantemente, los judíos lo hacían bien extremistas? Cuando la Biblia dice de que ellos deberían de llevarlos en las portales entre medio de sus ojos, literalmente lo hacían. Se ponían un rollito de la Biblia aquí. Y todavía los cargan. Las filacterias lo cargaban aquí, los cargaban por todos lados los rollitos de la Escritura. Obviamente lo cargaban, pero no lo tenían
¿verdad? En su corazón. Lo memorizaban también, pero lo cargaban. Era un recordatorio constante de la palabra de Dios. Esto yo nunca lo he hecho, pero ustedes pueden hacerlo. Los que saben de la música, pueden ponerlo Soy Música y cantarlos. Algunos pueden usar alguna melodía de algún canto para aprenderlo, ¿cierto? Use cualquier melodía de los cantos de niños, los que llaman lullabies, y si quiere puede poner versículos para que le ayude a memorizarlo. Comienza a memorizar versículos, luego la idea es comiences con versículos. El problema con los versículos es que generalmente se aíslan y se malinterpretan. Por ejemplo, todo el mundo sabe Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y siempre lo usamos mal. Porque lo hemos memorizado fuera de su contexto. Por eso es importante que los textos que estudiamos los memoricemos. Y no memoricemos textos que generalmente están fuera del contexto, al menos que hayamos estudiado. Porque ese versículo que habla, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene un contexto. No significa que puedo hacerlo todo. He mirado a personas que son cristianos en las artes marciales que llevan camisas con todo lo puedo en Cristo. Mientras están golpeando a esa persona, todo lo puedo en Cristo. Es ridículo eso. Por favor, quítate la camisa y quítate ese versículo porque está ofendiendo al Señor. ¿Por qué? Porque eso no es lo que significa. No significa. Pablo está hablando en el contexto de las necesidades materiales. Dice, sé cómo vivir en cualquier situación. Situaciones de pobreza, situaciones de escasez, como en situaciones de prosperidad. Dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Eso es muy diferente. Cuando tú estás de necesidad, puedes decir, todo lo puedo en Cristo. Eso no quiere decir que no se puede aplicar en otros contextos. Pero quiero que entiendas que no es... Si se aplica en un contexto equivocado, como, yo sé que todo lo puedo en Cristo y no importa, ahora voy a subirme a este edificio y no importa, y voy a hacer todo, voy a arriesgarme. Ok, no, tranquilo, ya te pasaste. O sea, porque a veces usamos eso como excusa para hacer las cosas que no son correctas. Y eso no es lo que dice. Entonces, por eso es importante comenzar con un pasaje, con versículos, pero si es posible comenzar a trabajar en pasajes más largos como capítulos. ¿Alguien ha hecho eso antes? ¿Quién? Nomás dos. Salmo 23 y el Salmo 1. Santiago es uno de los libros que por lo menos llega hasta el capítulo 4 y comienzo del capítulo 5. Hace mucho tiempo atrás que lo memoricé, pero ahora que lo vamos a estudiar es una buena oportunidad para seguir recordando. Pero eso, el Salmo 119 tiene secciones importantes, Salmo 23, son excelentes lugares para comenzar. Hay muchos otros textos también que son importantes, Mateo 5, las bienaventuranzas. ¿Qué más? Primera de Juan, es bastante práctico. Pero lo importante es empezar a memorizar partes largas de la Biblia. Si nunca lo has hecho, es buena idea. Al Salmo 139, comenzar con esas partes. Al Salmo 1, Salmos hay cantidad. Proverbios, wow, increíble. Capítulos 1 al 7 son increíbles en cuanto a la enseñanza de la sabiduría. Esos fueron otros también que memoricé hace mucho tiempo atrás. Pasajes más largos como capítulos. Usted dice, yo no puedo hacerlo. ¿Ustedes creen que pueden hacerlo? Sí. Vamos antes. Ahora, les voy a decir algo. Tómenlo como un buen consejo. Si es joven, tienes una buena oportunidad de memorizar más hoy. Que es más fácil, ¿verdad? Porque simplemente la mente, el cerebro de uno está a una capacidad superior. Eso no quiere decir tampoco, como hay mucha gente que dice, yo no puedo memorizar mis versículos, no se me quedan en la cabeza. Eso no es cierto. Si te quedan los nombres de las novelas, el nombre, se te va a quedar la Biblia. ¿Por qué? Lo que pasa es que lo practicas más, lo escuchas más. Pues practícalo más, escúchalo más. Es todo. ¿Qué es más difícil? Sí. Es más difícil. Pasando los 40, el cerebro no quiere trabajar igual. ¿Ok? Sí, es cierto. Los que ya pasaron los 40 saben eso, ¿cierto? Y los de menos 40 que aprovechen. Sí, por eso les digo, los de menos de 40, ahora es la oportunidad
de llenarse. Como les digo, mucho de lo que hice memorizar lo hice antes de los 40. Después de los 40 es mucho menos. Pero lo bueno es que mucho ya no podemos hacerlo como antes, pero sí se puede. ¿Ok? Entonces ya es lo que puedo aconsejarles, mientras más jóvenes, mejor. Con sus hijos, comience ya. Y no solamente un versículo, como hacen los niños. Dele a los niños un capítulo. Es increíble cómo memorizan a la edad tan pequeña. La niña nuestra memoriza cosas así, rapidísimo. Y tan rápido, ya lo saben todo. Hágale que memoricen la escritura. Es un banco donde los niños van poniendo toda esta información, toda la escritura en sus vidas. Dios va a usar la palabra de Dios en sus vidas. Cuando ellos estén en necesidad, van a pensar, la escritura va a venir, Dios va a traer la escritura de regreso. Y eso lo va a hacer en nosotros también, pero tenemos que ponerla. Hay mucho más que pudiéramos hablar sobre cómo hacerlo, más práctico, pero no tenemos mucho tiempo, pero quizás más adelante. Entonces el cuarto paso es memorizarla, pero no se queda ahí. Cuando uno ha memorizado la escritura, hay una buena oportunidad de meditar en la escritura. Y eso es diferente a memorizar, a estudiar, a leer o a escuchar. ¿Okay? Entonces tenemos que meditarla y aplicarla, es la idea también. Ese es el número 5, que es este dedito. Por eso está gordito. Porque ahí se nutre, con la meditación de la escritura se nutre el alma. Yo no memorizo tanto ahora, pero practico más esta hora. Y eso es increíble. Esta mañana meditaba en Efesios capítulo 1 y es increíble cada vez lo que el Señor muestra a través de su palabra. Pero cuando uno la memoriza es más fácil meditarla. ¿Qué es la meditación? No es como lo han escuchado quizás ustedes o lo escuchamos a menudo, la meditación trascendental ¿verdad? Que es muy común hoy día. Estamos hablando de meditar en la escritura, es diferente a eso. ¿Qué es? Una reflexión profunda de las verdades y realidades espirituales reveladas en la escritura con el propósito de entenderlas, aplicarlas y orar. Es excelente para cuando uno va a orar usar la meditación. ¿Okay? Entonces está claro eso, es una reflexión profunda de las verdades y realidades espirituales. ¿Okay? Con el propósito de que quiero entenderla, pero más que todo quiero ponerla en mi corazón. ¿Okay? Miremos más sobre esto. No es, otra vez, como se entiende hoy día la meditación, vaciar la mente, ¿verdad? En la meditación secular es, hay que vaciar la mente. No, en este caso es llenar la mente. Romanos 12:12, que dice el versículo 1, otra vez, si toma el versículo 2 fuera de contexto, entonces muchas veces lo usamos fuera de contexto. Pero el versículo 1 dice que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional o lógico. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que dice que hay que renovar, transformar, metamorfosis. Hay que cambiar la mente a través de la escritura. Del pensar, el cambio de la mente viene a través de la escritura. ¿Y ustedes creen eso? ¿Sí? ¿Se los pruebo? ¿Se los pruebo que sí cambia la manera de pensar? Con un ejemplo secular. ¿Ustedes creen, por ejemplo, cuando uno ve ciertos programas o videojuegos o música y uno constantemente los está escuchando, viendo, ¿ustedes creen que afecta a la persona? ¿Sí afecta? ¿Cómo lo afecta? ¿Cómo ven ustedes que afecta? Estado de ánimo, comportamiento. Y ya después vas tomando decisiones también. ¿Ok? ¿Creen eso? ¿Que afecta a la mente? Y cuando se programa la mente, ¿se puede quitar eso fácil? No, es difícil. Dura muchos años. ¿Ustedes recuerdan algo malo que alguien les ha dicho? Oh, sí. ¿Por qué lo recuerdan tanto? Nos afectó.
porque les afectó, ¿cierto? Y les afectó porque se lo dijo a alguien importante, ¿verdad? Generalmente. O quizá no importante, pero no me gustó. O algo bueno que alguien les dijo. Y que siempre lo llevan en la mente. Y siempre que hacen eso, dicen, ay, me acuerdo de esto. Siempre tengo cosas que son, y digo, pero ¿por qué recuerdo esto? De todas las cosas que pido, ¿por qué recuerdo esta cosa? Así son las cosas que metemos en la mente. Todas las cosas que metemos afectan y hacen un impacto en la mente, hacen un impacto en el corazón. Si uno llena la mente con la escritura, obviamente va a producir resultado también. Va a empezar a cambiar la manera de pensar. Pero si no lo hacemos, nada va a pasar. El problema es que no tenemos la mente vacía, ¿cierto? La vamos a llenar con algo durante el día. Y si no la llenamos con la escritura, vamos a caer en la trampa de siempre estar pensando en las cosas de este mundo. Y de ahí viene el desánimo, porque muchas personas que están desanimadas en la fe dicen, no, pero es que Dios no me quiere, es que Dios no es bueno. Y dices tú, bueno, ¿cómo va tu relación con Dios? No, pues yo no estoy orando. Ah, pues por eso. No estoy. ¿Cuánto lees la escritura? No, nada. No, pues es que no, Dios no me contesta. Sí, pero es que Dios no es un genio que te da lo que tú quieres cuando tú quieres. Es un proceso de transformación a la imagen de Cristo. Toma esfuerzo. Hay que llenar nuestra mente. No es algo místico ni impráctico. Alguien dio este ejemplo. Es como poner en remojo un saquito de té en la taza. Me encanta esa ilustración. Cuando se deja por un tiempo, le da más sabor y color al agua. La meditación es así. Tú eres el agua y el saquito de té, la palabra de Dios. Mientras más meditas en ella, más efecto tiene en tu vida. ¿Tiene sentido? Que dejarla que te empapes de ella, ¿verdad? Para que cada vez te afecte más. Pero 5 minutos al día, si vas a leer la Biblia 5 minutos, no va a hacer nada. Hay devocionales que son cómicos. Dice, 1 minuto, devocionales de 1 minuto. ¿En serio? Un devocional de 1 minuto. Ay, véalo, búscalo en Amazon, va a ver, no lo compres porque no vale la pena. Devocionales de 1 minuto. Eso no va a hacer ningún efecto en tu vida. Tienes que empaparte de la escritura. Valores prácticos de la meditación, te da más sabiduría. Salmo 119, 98. Dice el salmista que lo ha hecho más sabios que todos sus enemigos. Te da entendimiento. Obviamente el entendimiento de Dios. Te da mayor comprensión. Te previene el mal. Todo eso el Salmo 119, que hemos estudiado aquí en la iglesia, ¿cierto? Es el capítulo de la palabra de Dios, el valor de la palabra de Dios. Es una obra de arte, obviamente, pero es más que eso. Nos muestra el valor práctico de la Escritura. Te dará el éxito espiritual. Así es que si meditas en la palabra, esos son los beneficios. Okay. ¿Cómo hacerlo? Aquí hay unos pasos prácticos. Supongamos que ya sabemos el Salmo 1. Puedes abrirlo. Si quieres, abre el Salmo 1 para darte como ejemplo esto. ¿Se acuerdan? Les dije, ¿verdad? Podríamos... si vamos a hablar del Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos. Ok, entonces podríamos comenzar, ya que lo memorizamos, bienaventurado, podríamos dibujar, representarlos, ¿verdad? ¿Cómo será la cara de una persona que es bienaventurado? Feliz. Dibújalo ahí, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos. ¿Qué significa consejos de malos? ¿Cómo pudieras tú representar ese consejo de malos? ¿Cómo hoy día quizás? ¿Cómo son esos consejos de malos? ¿Dónde los ves? ¿Dónde los escuchas? Dice que no anduvo en consejos de malos. ¿Qué más? Y el consejo ahí, es más, está escuchando el consejo, pero hay una progresión en ese salmo que es muy interesante. Entonces podrías crear una escena de progresión. Porque es, bienaventurado que no anduvo en consejos de malos, que no sigue los consejos de malos, pero dice, ni estuvo en camino. Ya se va acercando más, es un camino, ya va acercándose donde ellos están.
progresivo. Puedes representar cómo es que comienza con el consejo, empieza a impactar a la persona, empieza a seguir el camino. Pero sigue más. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya estuvo en el camino, ahora está sentado con ellos. Progresión. Está conviviendo con la silla de los burladores, los que se ríen y se burlan de la Escritura. Se burlan de lo que Dios dice. Dice, ese no es la persona bienaventurada. Puedes representarlos. Si no dice, ¿qué más? La ley de Jehová. Si no, en contraste, el contraste, si no, contraste. Lo que él hace, esta persona que es bienaventurado por Dios. En la ley de Jehová. ¿Qué es la ley? Puede representar cómo es esa ley. Es la palabra de Dios para nosotros. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es delicia? Representa cómo es para ti, sería para mí delicia, es la comida, obviamente. Pero no toda. No toda, pero quizás voy a dibujar la comida que mejor hace, que me encanta y mi esposa que me gusta más a mí, ¿cierto? Esa es mi delicia, ¿verdad? Fíjate que no le gusta. La palabra de Dios es mi delicia, sino que dice, está su delicia y en ella hace ¿qué cosa? Medita. Medita Día y de noche. día. La idea de día y noche no es que en la mañana y en la noche. La idea es Todo el día. todo el día, Todo el día. ¿verdad? Sino que a mí te medita de día y de noche. Habla de qué es el resultado. Como resultado de esto, Árbol. será como árbol. Puedes representar que es un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué aguas? Porque la agua nutre, ¿cierto? Fluye, ese árbol va a crecer mejor, va a nutrirse mejor. Plantado junto a corrientes de agua, dice que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Dice, y su hoja no cae. Hay una vitalización, revitalización constante de esa persona porque está nutriéndose de la palabra de Dios. Dice, y todo lo que hace prosperará. Ahora yo puedo representar eso visualmente. ¿Qué significa eso todo? ¿Verdad? ¿Tiene sentido? Representarlo, visualizar. Ahora ese salmo es increíble porque te da la visualización, pero hay otros textos que no te dan. Conceptualmente son más difíciles. Si vas a un texto como Santiago 1, aunque es práctico, es un poco más difícil de representarlo, pero se puede. ¿Ok? Decláralos, di el pasaje en altavoz, como lo hicimos ahorita. Puedes ponerlos en tus propias palabras. Por ejemplo, si tomamos el Salmo 1, ¿cómo lo podemos personificar? Personalizar, no personificar. Personalizar. Por ejemplo, soy bienaventurado si no ando en consejo de mal, si no ando en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores me he sentado, sino que en la ley de Jehová medito de día y de noche. Si hago esto, voy a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Voy a dar el fruto a su tiempo. Todo lo que haga voy a prosperar. ¿Tiene sentido? Sí. Ya lo personalicé, porque eso es lo que Dios quiere que yo haga, que lo ponga en mi vida. Puedo usarlo como oración también. Señor, esta mañana quiero pedirte que me ayudes a ser este tipo de persona que es bienaventurado. Ayúdame a no seguir el consejo de malos. Quizás hoy día voy a tener situaciones en las que voy a ser tentado a las conversaciones equivocadas, al mal consejo. Ayúdame a rechazar eso. Quizás también voy a tener la dificultad de estar en el camino de los malos. Ayúdame a no seguir ese camino hoy día. Ayúdame a no sentarme con personas burladoras que están buscando siempre el mal. Sino ayúdame hoy día a meditar en tu ley día y noche, como lo estoy haciendo ahora. Sí, podemos usarla en oración. Esa es la ventaja de la Escritura, orar la oración. A veces las personas dicen, yo no sé qué orar. Aquí está. Ahí está. Memoriza la palabra. Ora la palabra. Es increíble lo que hay en este libro para ayudarnos a crecer espiritualmente. Es importante. Obviamente todo esto es ¿para qué? Para aplicarla. Aplicarlo. Nuestro Señor dijo en Mateo 7:24, 27,
Dice, el que oye mis palabras es como aquel, dice, el hombre que construyó, el que no oye sus palabras, dice, es como el hombre que construyó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron las lluvias, las tormentas, ¿qué pasó? Su casa se cayó. Pero dice, el que escucha mis palabras y las hace, le compararé a aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Es obediencia. ¿Quieres vivir la vida cristiana sin caer, cierto? ¿Quieres caminar una vida? Todo el mundo quiere vivir una vida victoriosa en Cristo. Yo creo que ningún cristiano dice, yo quiero vivir una vida de fracaso, Señor, ayúdame. Nadie dice eso. Nadie dice eso, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que la mayoría de nosotros pensamos que es automático. Que tú vas a vivir una vida victoriosa porque Dios te ha salvado. No funciona así. Tienes que también deleitarte en Él y vivir para Él. Y lo que descubro cada vez más es que mientras más problemas tiene la gente, más está luchando, es porque más se ha alejado del Señor y no está cerca de Él. El cristiano que está cerca de Dios y está aplicando la palabra de Dios a su vida, va a experimentar pruebas, Santiago 1, pero las va a recibir con sumo gozo. Va a responder muy diferente a las pruebas que la persona que no está obedeciendo al Señor. El que no está obedeciendo al Señor va a hacer ¿qué cosa? Va a estar atribulado, va a quejarse, va a estar perdido, va a estar confundido y no sale de eso. Entonces es importante que entendamos que meditar la Escritura es para ser obedientes a Dios. Y hoy hablábamos obedientes. Hablábamos con Mateo que se va a bautizar, Mateo 7:22. Que la obediencia no es hacia Dios, no es porque Dios lleva lista. Dios no lleva lista, yo no creo que Dios lleva lista. ¿Cuántos mandatos cumpliste hoy? A ver, cumpliste 2 hoy. Qué mal hijo eres. Dios no lleva lista. Yo no creo eso. Dios se deleita en sus hijos. Y nosotros debemos deleitarnos en nuestro Padre. Cuando nos deleitamos en Él, vamos a obedecerle. Cuando no hay deleite, lo vamos a hacer por obligación. Pero Dios se sigue deleitando en nuestra obediencia. Y cuando somos desobedientes, ¿se deleita a Dios? No se deleita, pero como hemos conocido a Cristo, se deleita en el hecho que somos nuevas personas en Cristo. Y se deleita en que nos va a enseñar a través de ese proceso de pruebas, de tribulaciones, de disciplina que nos va a dar, se deleita en que vamos a ser santificados. ¿Tiene sentido? La obediencia debería ser un deleite nuestro hacia Dios, no una obligación que hay que hacer. ¿Tiene sentido eso? Eso es muy básico en la vida cristiana y sin embargo es lo que menos enseñamos. Le enseñamos a la gente a que ahora tienes que empezar a hacer esto, ahora eres cristiano. Y la gente termina diciendo, oye, ¿esto es ser cristiano? Yo no quiero ser cristiano. Un montón de listas. Dios no hace eso. ¿Qué pasos para la aplicación? Voy a pasar esto porque vamos a estudiar Santiago y nos va a ayudar. Todo eso lo vamos a ver en Santiago. Ahora quiero darle herramientas. ¿Cómo comenzar todo este proceso de estudiar la Biblia? Quiero darles herramientas, o por lo menos algunas cosas. Todo el mundo necesita una Biblia. O 2 Biblias. O 3 Biblias. Es bueno tener una colección de Biblias. Les sugiero algunas. Por ejemplo, Reina Valera 1960. Casi todos tienen una, ¿cierto? Esta es 1960. Otra versión es la Biblia de las Américas. No la tengo aquí, pero más adelante se la doy. Nueva versión internacional. Si quieren una Biblia que es un poquito diferente, es la Biblia Peshitta, que es supuestamente traducida del arameo antiguo, una más antigua que otras. Y, bilingüe está mal escrito. La nueva traducción viviente. Okay. Sonia usa esta. Ajá. Le gusta mucho esta. La traducción lenguaje tú. Sí. ¿También te gusta esa? Ok. Inglés, mi sugerencia también está la que usamos en Grace, es ESV, English Standard Version. Ahí están los enlaces. También está New American Standard, que es la Biblia de las Américas. Esa es la que es New American Standard. La nueva versión internacional también está. Y la Christian Standard Bible, que es también en español no está, pero está en inglés solamente. ¿Ok? Esas son las fotos de la Biblia. Si quiere una Biblia de estudio,
les sugiero la siguiente. Todo creyente debe, para comenzar, leer una Biblia de estudio, por lo menos una vez. Mi primera Biblia fue la Biblia Scofield. ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿Bueno? Es de las notas de Scofield, se llama. Tiene explicación abajo. La segunda Biblia de estudio es la Biblia MacArthur, que creo que tú tienes. Te di. No la tienes aquí, ¿verdad? No la trajiste. Y Scofield y MacArthur. Y luego también la siguiente Biblia de las Américas. Yo no tengo esa Biblia de estudio. ¿Qué es una Biblia de estudio? Una Biblia de estudio es que tiene el texto de la Biblia, pero también tiene explicación de la Biblia. La siguiente que veis, la Reina Valera, es esta. Por eso es que la he cargado. Esta es la Biblia, para mí es la mejor. En cuanto a estudio, tiene el texto Reina Valera, pero también tiene la explicación, las notas aquí abajo, ¿verdad? Y lo que me encanta es que por primera vez en español, ya ahora ya la nueva versión internacional también sacó a color todas las notas. Me encanta, visualmente es súper bonita, ¿verdad? Con muchas notas, tiene más de 20,000 notas y explicaciones de la Biblia. Es bastante lectura. Entonces uno comienza cualquier libro, por ejemplo, si vamos a comenzar a leer Santiago, la idea es que lees el capítulo de Santiago, capítulo 1, lees también las notas cuando lo leas, para comenzar a crear un banco de conocimiento bíblico. Y cada libro también tiene una introducción y algunas notas más. Por ejemplo, en Santiago, si lo encuentro, Pedro. Pero es que no lo encuentro, estoy perdido yo. A Santiago, mire. La introducción de Santiago, la introducción tiene línea de tiempo de Santiago, circunstancias, explica por qué se escribe el libro, tiene un bosquejo del libro y ya comienza a leer el libro con notas. Tiene algunas explicaciones. Entonces la idea es que vas leyendo, pero vas también aprendiendo de las notas. No es la palabra de Dios, las notas. La palabra de Dios no son las notas, no es la inspirada por Dios, pero es bueno para comenzar a aprender. Una Biblia de estudio, para mí, esa sería recomendable. Pero están las otras también. Ahora hay para todo. Además de una Biblia, necesita uno que llamamos concordancia. Si usted va a sus Biblias, si es una Biblia completa, al final hay una concordancia, que son palabras y dónde aparecen. Bueno, hay también libros que se llaman concordancias que tienen ya. Y si tiene Biblias digitales, ya lo traen también, sus Biblias digitales. La mayoría de ellos puede comprar la concordancia. ¿Y qué es? Que concordancia te dice una palabra. Por ejemplo, ¿dónde aparece la palabra amor en la Biblia? En el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la palabra que se usa y dónde aparece? Eso es bueno para estudiar la Biblia. ¿Ok? Le recomiendo esto. Pero hoy día la tecnología nos ha ayudado tanto que si usted va a ese enlace ahí, bueno, creo que no es ese, creo que más adelante. Uno de los enlaces provistos aquí, ahí está. Va a ese enlace en el internet, ya está la concordancia. Tienen una concordancia electrónica. ¡Wow! Cuando yo comencé tenía que usar concordancia de esto o un libro como esto. Y son librotes, porque son librotes, si no los podría cargar uno. Y para buscar una palabra, ¿verdad? Tendría que buscarlo ahí. Pero es buenísimo. ¿Tienen Biblia ustedes con concordancia? Si van al final, por ejemplo, vaya la palabra, está generalmente en orden alfabético. Gotta finish. Busca la palabra bienaventurado. En mi Biblia, bueno, hay cantidad de versículos. Comienza con Job 5:17 y tiene una lista. Bienaventurado aquí. La palabra, ¿dónde aparece? Y termina con Lucas 12:37. ¿Por qué es importante? Porque me ayuda a ver cómo se usa la palabra bienaventurado en la Biblia.
Si yo quiero saber qué significa, leo todas esas citas y voy aprendiendo qué significa. Esa es la ventaja. ¿Ok? Hay otras herramientas, son diccionarios bíblicos. ¿Por qué diccionarios bíblicos? ¿Se acuerdan que nos ayudan a tratar el problema? ¿Qué es el problema que tenemos? Traducción. No de traducción, ¿qué es el problema que tenemos? Cuando leemos la Biblia muchas veces no sabemos contexto histórico, literario, los diccionarios bíblicos y la enciclopedias bíblicas nos ayuda a entender el trasfondo de la Biblia. Otra vez, ahora está esto, mire, el wiki cristiano. Oh, ahora puedes ir en línea. ¡Wow! Wiki cristiano y vas ahí y te busca las palabras. Oh, es increíble la tecnología. Alguien está trabajando muy fuerte para ayudarnos. Lo cual me encanta porque puedes tenerlo todo a la mano. El problema también de geografía, ¿cierto? No saber la geografía, no saber el contexto de eso. ¿Qué otras herramientas para eso? El Atlas Bíblico, el cual tengo en forma digital, está increíble. Ahí vamos a mirar unas fotos. Y el Atlas Bíblico de Holman. ¿Okay? Son buenas herramientas para mirar lo que es la geografía, el contexto, esquemas generales sobre las cosas que hablo. Si piensa, por ejemplo, en Santiago, ¿en qué contexto se escribió Santiago? ¿Qué estaba sucediendo? ¿A quiénes se escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Dónde estaban esos cristianos? Un atlas bíblico nos ayuda a mirar, oh, sucedió en esta zona y por qué esto pasa. Podemos buscar la palabra ahí de Santiago, el libro de Santiago. Otras herramientas son compendios. Y ese es un libro de tablas comparativas. Está increíble porque tiene muchas gráficas. Me encanta lo visual y eso nos ayuda a comprender y ponerlo todo en perspectiva. El compendio es realmente es un librito que nos da mucho contenido e información acerca del libros de la Biblia en su contexto. Entonces es buenísimo. Haley ha estado por muchos años, hasta los 1950 se escribió, ahora se ha reescrito y mejorado mucho más. Y está en español y en inglés. Todo eso está en inglés, si lo quieres saber. Otro diccionario muy importante es el diccionario de palabras expositivas. Otra vez, un ejemplo sería la palabra amor. Él le va a decir todas las palabras amor y cuál en griego o en hebreo, cómo aparecen en la Biblia y por qué. Y explica. ¿Okay? Explica cómo se usan esas palabras. Esa es la ventaja de esto. Hay un diccionario teológico también en línea que ayuda también a explicar esas palabras. También necesitamos comentarios. Comentarios interpretan y explican los libros de la Biblia. Es bueno que uno tenga. Algunos que yo recomiendo. Otra vez hay cantidad sin número que usted puede buscar. Hendrickson es uno bueno. William Barclay porque da mucho trasfondo histórico. Son buenos comentarios de la Biblia. Usted puede comprar, por ejemplo, individualmente del libro de Santiago, digamos, o puede comprar un libro, un comentario de toda la Biblia. Estos son individuales. Son tomos individuales para cada libro de la Biblia. Estos que están aquí son tomos, son un tomo, que son más resumidos, que son buenos para comenzar. Y ahí están, el de en medio, lo quería traer, pero se parece que Carlos lo tienes tú, ¿no? ¿Te presté ese? Yo lo devolví. Ah, lo devolviste. No lo encuentro. No lo encuentro, si es que no sé. O se lo presté a alguien más. No sé, pero ese está bueno también. El último que enseñó, de pronto. ¿Quién? José. Taika. ¿José Taika? No, pero no se lo presté. Son comentarios de un tomo que explican toda la Biblia, pero es más breve, ¿verdad? Los comentarios de por libro son más detallados, es más, demasiado detallado. Algunos que he leído de 1 Corintios, demasiado. Dices, oye, pero dedicó 20 páginas para explicarme solamente el trasfondo. Y es cantidad de información. Pero esa es la especialidad de ellos, escribir libros que nos ayudan a entender la Biblia. No, yo tenía el otro paso, el Vine. ¿Este no me lo ha prestado? ¿No? ¿O Samuel? Quizás Samuel. Pregúntale a Samuel si tiene ese en medio. ¿No? Nosotros tenemos eso en Puerto Rico en las cajas.
Otro de los libros, comentario, otra vez, son algunos de mis favoritos. El libro de abajo, Romanos, donde dice aplicación. Ese es bueno porque es práctico. Los comentarios bíblicos de MacArthur son buenos también porque son bastante detallados. Y en español de Samuel Pérez Millos, esos son increíbles. Eso es quizás uno de los mejores que ha salido, ¿verdad? Bastante técnico porque reescribe toda la traducción del original y lo explica. Alguno es redundante, habla mucho y dice poco, pero así son los españoles, hablan bastante. También otros libros que ayudan a entender la Biblia es lo que llamamos teología sistemática. La teología sistemática tiene que ver cómo poner temas de la Biblia de una manera compacta usando toda la Escritura. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia del pecado? Es un tema. Bueno, los teólogos escriben sobre el tema en las teologías sistemáticas, ¿verdad? Y hay por lo menos 4 de ellas. Si usted quiere comenzar con algo fácil, comience con teología básica. Ese es facilísimo. Si quiere algo más difícil, los otros 3. Porque es difícil, la teología es difícil. ¿Okay? Hay que estar listo para... Pero la teología básica es bastante fácil. Es muy sencilla de entender. Puede comprar uno de esos para comenzar a entender qué es lo que enseña Dios sobre el pecado, sobre Dios, sobre la salvación, sobre los ángeles, sobre Satanás, sobre la venida de Cristo. En una manera compacta, resume todo lo que la Biblia dice o de una manera más amplia. Cada uno de estos libros, teología sistemática, son como 1000 páginas. 700 y pico de páginas. Aquel también. Este es más breve, como unas 200, 300 páginas. ¿Okay? Son las teologías que recomiendo. Recursos, ¿verdad? Si quiere algo también más sencillo para comenzar, las 20 doctrinas básicas cristianas, este está muy facilito, es chiquito, y este también es súper fácil. Que 30 días para entender lo que creen los cristianos, con fotos y está divertido, es facilísimo. Si quiere comenzar ahí, comience y vaya con lo más difícil. No comience con lo más difícil, porque si nunca jamás ha leído algo, es mejor comenzar con fácil y añadir difícil. Que comenzar con difícil y desanimarse. Yo no, esta vaina no la entiendo, yo no voy a hacer eso. Mejor me voy a leer la Biblia. No, ok, sí está bien. Grandes temas bíblicos también. Si quieres saber más cómo estudiar la Biblia, La lectura eficaz de la Biblia es un buen libro. Okay, aquí están los demás libros que había comentado. Cómo estudiar la Biblia, métodos, usos y costumbres. Okay. En la red también hay, si quiere mirar Biblias paralelas, muestra diferentes versiones de la Biblia. Recursos como para estudios que usted quiera hacer. Los navegantes tienen una increíble serie de 10 libros para comenzar a crecer en la vida cristiana. Y aquí hay otros lugares que usted puede ir. Si usted quiere saber cómo estudiar la Biblia, este aquí es en inglés, pero es bastante buenísimo. Pero también creo que les di más adelante el método inductivo. Si usted quiere saber más sobre lo que hemos hablado, si usted va al comienzo de esta presentación, hay un lugar donde puede ir y estudiarlo todo más lento, más despacio, entendiendo qué es ese método inductivo, con ejemplos. Hay un hombre que se ha dedicado a tener un web bastante completo. Así que recursos hoy día hay cantidades, se los digo. Ya no hay excusa como antes. Antes todo tenía que comprar los libros o ir a clases. Hoy día usted puede hacer casi todo en línea. Es increíble la cantidad de información. Entonces, lo que queremos, obviamente, es con todo esto, no es que usted diga, wow, qué bonito, cuántas cosas hay para el cristiano. Gracias, pastor. Me la manda, por favor, y la voy a archivar en mi archivero. Entonces, no es el propósito de esta clase. El propósito es ¿qué? Aplicarla. Es comenzar a hacer algo, ¿cierto? Y ya comenzamos, sin duda, a escucharla. Ya la estamos leyendo, ¿verdad? Vamos a comenzar a estudiarla, crear una agenda. Podemos comenzar con algo tan sencillo como esto. Así comenzó mi vida cristiana, estudiando libros de la Biblia con una guía como este. Dijo, yo no estoy listo para hacerlo solo. Ok, perfecto. Comienza con algo así. Este está un poquito más amplio en el sentido de que hay más para escribir. Hay otros que son más fáciles para ir comprendiendo el texto. Pero
ese es un buen comienzo, estudiar la Biblia, ¿verdad? Y el siguiente paso es comenzar a memorizar la Biblia. Esta semana puedes ir pensando en algo. ¿Qué sería bueno que memorices esta semana? Y comenzar ya a practicarlo. Y el siguiente paso es, ¿por qué no meditar en la Escritura? Aún si no la has memorizado, puedes comenzar ya. Esta semana vas a decir, bueno, voy a meditar en Santiago 1. Toda esta semana voy a estar leyéndolo, releyendo y diciendo, Señor, háblame a través de él. Voy a orarlo, capítulo 1, voy a estudiarlo con el libro, pero constantemente lo voy a estar meditando. Voy a empezar a memorizarme parte de lo clave aquí. Hay tanto para memorizar, por eso es que me encanta todo, porque puedes memorizarlo todo. Capítulo 1, pero voy a comenzar con versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ay, no me gustó ese. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero no me gusta. Pero eso dice la Biblia. La palabra sumo gozo significa, en inglés es hilarious. ¿Sabes qué es la palabra hilarious en español? No sé cómo se traduce. ¿Ah? Muy gracioso. Sí, muy chistoso, muy cómico. Dice, tengan por sumo gozo, ese tipo de gozo de que se ría, carcajada, cuando hay en diversas pruebas. Y yo no me río en las pruebas. Yo me enojo. Comencemos esta semana a hacer eso. Eso es parte de lo que queremos aprender. ¿Ok? Si tiene alguna pregunta, la respondo después porque se nos ha ido el tiempo. Señor, gracias te damos esta mañana por la palabra tuya. Te pedimos que nos ayudes a deleitarnos en ti primeramente. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo. Queremos que sea nuestro enfoque y sabemos que nos has hablado a través de tu palabra y queremos escuchar tu voz. Queremos recibir tu dirección. Queremos recibir tu instrucción. Queremos recibir las palabras de amor que nos has dado, como también las palabras difíciles que nos cuestan aceptar. Queremos recibirlas en nuestra vida, queremos deleitarnos en ella, sabiendo que te deleitas en nosotros cuando te obedecemos. Así es que pedimos que nos ayudes en este paso, en este proceso de crecer en la fe. Ayuda a cada uno de nosotros en cualquier situación en que estemos en este momento, sabiendo que podemos ser hijos que te amamos. Y tú eres un Padre que ya nos ama sobre todas las cosas y nos dices a tu Hijo para probarlo. Gracias una vez más, pedimos tu guía en este proceso. En el nombre de Cristo, amén.